Hola a todos, buenos días. Normalización y Certificación NICE les da la más cordial bienvenida a este su espacio, destinado a hablar el día de hoy sobre clasificación de los grados de protección IP aplicables a equipamiento eléctrico. Abordaremos los principales aspectos relacionados sobre identificar y verificar el nivel de protección de partes peligrosas que pueden afectar las condiciones normales de servicio, bajo los lineamientos de la norma IEC 6529. Antes de dar inicio, comparto con ustedes que al término de la ponencia tendremos un espacio para la sesión de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con tan solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, me permito darle la bienvenida a nuestro especialista John Alejandro Hernández, ingeniero con más de 13 años de experiencia en organismos de evaluación de la conformidad, laboratorios de ensayo y calibración, miembro activo de NICE en Colombia, quien nos compartirá su experiencia en el tema a tratar esta mañana. Bienvenido, ingeniero John, el espacio es todo suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jessica. Muy buenos días para todos. Ante todo, muchas gracias por estar acá conectados en esta charla. Pues la idea es que vamos a tratar de que sea aproximadamente una hora. Pues vamos a ver un repaso sobre estos temas, pues con base en esta norma, como ya lo habrán mencionado. Entonces, pues iniciemos. Bueno, entonces, como bien ya lo dijeron, esto es con base a la IS 60529, es una norma del 1989, pero pues ha tenido pues unas correcciones y unas revisiones pues en los últimos años. Pues esto lo que habla es de los grados de protección proporcionados por las envolventes, llamado también código IP o índice de protección. Para iniciar esta charla, pues entonces vamos a empezar por unos términos que son principalmente esta norma. Pues está el campo de aplicación, que esto es para envolventes que estén por debajo de los 72.5 kilovoltios. Entonces, equipamiento, en cuanto al equipamiento eléctrico. El objetivo de esta norma es brindar pues, las directrices para la protección de las personas contra acceso a partes peligrosas y la protección interna de los equipos. Bueno, una envolvente es un elemento que proporciona una protección del material contra ciertas influencias externas en cualquier dirección o protección contra contactos directos. Pues al término de esta charla, pues en el transcurso de esta charla, pues vamos a ver mucho ese tema de envolvente, que es como pues el término principal para esta norma. Grados de protección. Nivel de protección proporcionado por una envolvente y por pues, sus métodos de ensayo normalizado. Como tal, la conjugación, bueno, con las siglas IP, significa International Protection. Listo. Entonces, pues aquí empezamos. Aquí podemos ver esta imagen que dice IP20. Entonces, aquí hacemos una división de este número en dos partes. La primera cifra característica, que es la que se ubica al lado izquierdo, y la segunda cifra característica que se ubica al lado derecho. Entonces, cada una de ellas nos da, pues, ciertos significados para el tema de la protección. Vamos a empezar hablando de la primera cifra característica, la que está al lado izquierdo, que es básicamente la que trae la protección contra cuerpos sólidos y para partes vivas. Entonces, pues, empezamos con eso. Entonces, esto básicamente es un resumen de lo que pretende esta norma. Entonces, acá tenemos que el IP y empieza desde un número que va desde 0 hasta 6, pues aplicable a esta norma. Acá tenemos...
Acá tenemos que el significado de la protección para lo que refiere la parte de partes vivas y la parte de cuerpos sólidos. Entonces, contra el ingreso de objetos extraños sólidos, cuando tenemos un IP0, eso pues nos traduce a que está no protegido. Cuando tenemos un IP de 1, esto es que está protegido por una esfera de 50 milímetros de diámetro. Y así sucesivamente lo podemos ir viendo de ahí para abajo. El IP2 es 12.5 milímetros de diámetro, IP3 es 2.5 y IP4, 5 y 6 pues es de 1 milímetro de diámetro. Ahí habla también sobre la protección de polvo y acá en la parte derecha tenemos el significado para cada una, que es el significado para la protección de personas. Entonces, cuando tenemos marcado un equipo con IP y un número que va desde el 1 hasta el 6, acá también tenemos, que es la parte de partes peligrosas, que es el dorso de la mano, el dedo contra una herramienta y las otras contra el alambre. Entonces, para resumir y explicar un poquito mejor esta parte, la primera cifra característica, entre más alto es el nivel, nos protege, bueno, protege contra cuerpos sólidos y contra el acceso a partes peligrosas. Acá tenemos estas tablas están sacadas de la norma 60529, que son los grados de protección y una descripción breve de lo que tiene cada una de ellas en cuanto a la primera cifra característica. Entonces, para el tema de partes peligrosas, como lo acabamos de ver en esta tabla, que es el dorso de la mano, el dedo, herramienta y un alambre, entonces tenemos acá una descripción breve para cada uno. Entonces, es básicamente lo que se dijo hace un momento. La primera cifra característica para, por ejemplo, 1 está protegido contra acceso a partes peligrosas del dorso de la mano. Entonces, el hecho de que un equipo esté marcado con un código IP en esta primera cifra característica, si tiene una marcación 1, él está protegido contra el dorso de la mano. El 2 está contra el dedo, el 3 está contra herramienta y el 4, 5 y 6 contra alambre. Entonces, más adelante vamos a ver unos ejemplos para que esto sea un poquito más claro. Aquí en esta tabla, en la parte donde dice la definición, aquí nos está describiendo las galgas o pues digamos el equipo que nosotros pues en el laboratorio utilizamos para verificar esos grados de protección. Entonces habla de una esfera de 50 milímetros, un dedo de prueba de 12 milímetros, todo eso de diámetro, un alambre de 2.5 y un alambre de 1 milímetro de diámetro. Acá tenemos algunas fotos de estos equipos. Entonces, como pueden ver aquí al costado derecho, hay un equipo que tiene una varillita metálica. Eso, pues, tal vez no se da tan bien en la foto, pero eso es un dedo de prueba normalizado, es un dedo metálico. Él tiene aquí podemos ver un alambre que está en rojo, eso es para una conexión para indicadores eléctricos. Acá podemos en la parte superior derecha, vemos una esfera, esa esfera tiene 50 milímetros de diámetro, que esa es la que nos simula el dorso de la mano. Acá más abajo tenemos un par de esferas con unos alambres en las puntas, unas de 2.5 y otra es de 1 milímetro de diámetro. Entonces, digamos, esto es lo que se utiliza para verificar esos tipos de protecciones. Y acá en esta parte tenemos los planos que nos dan las normas para estas mismas galgas. Estas pues pues tienen pues varias cotas específicas que nos pide la norma con ciertas tolerancias para ser implementadas para determinar esos grados de protección. Entonces, al lado izquierdo podemos ver la cifra característica que va desde 1 hasta 6. Y al lado derecho, pues ya tenemos es como unas fuerzas. Estos equipos se conectan a un medidor de fuerza porque pues la norma nos pide una fuerza específica
para realizar el ensayo. Entonces, estas galgas, estos planos son básicamente los de esta imagen anterior. Eso es para determinar esta primera cifra. Acá tenemos algunos ejemplos. Entiéndase en estas imágenes que les comparto que las partes donde hay como una especie de rayito con una flecha hacia abajo son las partes vivas, o sea, las partes peligrosas que pueda tener por dentro una envolvente. Por ejemplo, un conductor de la fase que esté como al aire libre, una parte que esté energizada. Entonces, acá podemos ver en la parte de 1X, tenemos la esfera, que en la primera imagen que está a la izquierda, esta alcanza a tocar la parte viva, ¿sí? O sea, hay un orificio, esto que están en las líneas, esas líneas transversales, es como la cubierta de cualquier equipamiento eléctrico. Entonces, en esta primera vemos que la esfera hace contacto, entonces no está protegido, entonces digamos que eso es un ejemplo de una falla. En cambio, ya en la segunda vemos las partes de las líneas que están en diagonal, que son la envolvente, está impidiendo que la esfera entre y haga contacto con la parte peligrosa. Entonces, básicamente, se pone esa esfera, se le hace la fuerza, como la tenemos acá, como los newton, esos lo damos en newton, y miramos si alcanza a hacer un contacto. Obviamente, cada uno de estos tiene un indicador eléctrico y pues nos va a decir el momento en que ella haga contacto. Ya en la parte de abajo, en la parte 2X, ahí ya tenemos el dedo pues como lo vimos acá arriba, el dedo articulado, el dedo de prueba normalizado, y ese dedo, que hay unos ejemplos de cuando entra o no entra. Entonces acá vemos al lado derecho, él es articulado porque la idea es tratar de, o sea, la idea es que el dedo trate de tocar la parte viva de cualquier forma, pues este dedo como tal. Entonces, en la parte izquierda vemos que hace un contacto directo con la parte viva. En la parte izquierda también vemos que hace un contacto directo con la parte viva. Acá en esta parte, donde está esta bolita, lo que pasa es que para lo que es acceso de cuerpos sólidos, para clasificarlo como 2X, ella nos pide, además del dedo de prueba, nos pide una esferita que tiene 12.5 milímetros de ancho. Entonces, digamos que ahí hay dos galgas diferentes con las que se verifica este IP2X. Eso también aplica para otros que ya ahora vamos a mirar. Acá tenemos más ejemplos de IP2X. Entonces, acá en esta parte superior vemos un dedo de prueba. Y como él es articulado, la idea es que él trate de tocar la parte, o sea, vuelvo y digo, él está simulando un dedo de una mano humana. Entonces, aquí podemos ver que la cubierta no permite alcanzar a tocar esta parte viva que está aquí al lado izquierdo. Entonces, en este caso es satisfactorio. Aquí vemos también pues la parte derecha, vemos una cubierta y vemos la esfera de 12.5 y ella está ingresando por la envolvente. Entonces pues ahí ya tampoco estaría cumpliendo con esa parte 2X. Acá en la parte inferior izquierda también tenemos otro ejemplo del dedo de prueba, pero esto es cuando ellos tienen una protección adicional que no permite tampoco, a pesar de que ingrese el dedo de prueba, él no permite el contacto con la parte viva porque tiene otra barrera. Entonces, pues eso también sería satisfactorio. Y a la parte derecha también tenemos otro ejemplo, el dedo de prueba no alcanza a tocar debido a esta protección que se le coloca, que digamos la cubierta del equipamiento tiene para impedir que haga un contacto con las partes vivas o partes peligrosas. Bueno, acá ya vemos la parte de 3X.
ya es un alambre de 2.5. Hay que recordar pues que ella lo que pretende simular es herramienta, que no tengo un ingreso de herramienta. Entonces tenemos aquí dos ejemplos de que ella no hace un contacto, ¿sí? Y la parte de 4X, 5X y 6X se evalúa con lo mismo, con un alambre de 1 milímetro de diámetro. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos, así muy parecido acá al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, muy parecido como vimos ahorita con el dedo. La galga entra, se mueve hacia todas partes, pero en ninguna parte alcanza a hacer contacto con la parte viva. Entonces, pues está protegido, o sea, tiene su clasificación 4, 5, 6X. Aquí también tenemos la galga de 1 milímetro en la parte superior. Ella tampoco, la cubierta tiene, a pesar de que tiene alguna obertura sobre la cubierta, esta tampoco permite que haya un ingreso de esa galga de 1 milímetro. La parte izquierda, ya tenemos una galga que ella sí entra y hace un contacto con la parte viva. Y en la parte inferior, las dos imágenes son otros dos ejemplos que podemos ver con pues la galga de 1 milímetro y pues ella no alcanza tampoco a ingresar. Entonces, básicamente todo este tipo de pruebas es con las que podemos determinar pues que ella esté protegida contra acceso a partes vivas. Listo. Hay otra parte que es la parte de cuerpos sólidos, que nos lo dice la misma primera cifra característica. Casi todas se validan casi con el mismo ensayo. Lo único que cambia, como yo lo decía acá arriba, por ejemplo, para la parte 2X, que ya no se utiliza el dedo de prueba, sino se utiliza una esfera, que es un cuerpo sólido, porque ya aquí ya estamos determinando el ingreso de cuerpos sólidos. Entonces cambia el dedo por esa esferita de 12.5 milímetros. Esas las tenemos aquí en esta imagen. En la parte izquierda, derecha inferior, hay dos esferitas que pues no están puestas a su mango, pero con esas es que se determina ese grado de protección contra acceso a cuerpos sólidos en la parte 2X. Entonces, nos cambia eso y para las cifras 5 y 6 ya sustituimos, bueno, ya no se utiliza tanto la galga de 1 milímetro de diámetro, sino la protección contra acceso de polvo. Ese polvo que aquí se utiliza en el laboratorio es un polvo que es una granulometría muy pequeña, es un polvo talco industrial, es muy pequeño. Esto se mete a una cámara, ahorita miramos cómo más o menos es la cámara, y en circulación mediante unas bombas. Entonces, pues se mete la envolvente y pues ahí nos tiene que demostrar pues la protección que la envolvente pueda tener. Entonces, digamos que eso es lo que cambia, pero con esa misma cifra, entonces determinamos esas dos cosas: acceso de partes vivas y acceso de cuerpos sólidos. Ya para las cifras 5 y 6, pues ya adicional va el tema del polvo. Entonces, bueno, aquí podemos ver en pantalla los criterios de aceptación. Los ensayos 5 y 6 son ensayos básicamente iguales. Lo único que cambia es estos dos criterios de aceptación. Entonces, el primero, 5X, es un poco más, digamos, no es tan exigente como es el 6. Entonces, el 5X, pues, le permite cierto ingreso, pero, pues, como se puede ver ahí en ese criterio, pues, se tiene que determinar, pues, la cantidad de polvo, si este polvo podría afectar, pues, las condiciones de seguridad. Una cosa que, pues, para tener en cuenta es que este polvo podría ser de cualquier tipo de polvo, o sea, por norma se utiliza acá ese polvo talco industrial, pero pues digamos envolventes donde se utilizan, por ejemplo, para metalmecánica, donde el ambiente es muy lleno
tiene un grado de contaminación donde hay, pues, el polvo que está ahí es más metálico. Entonces, pues, son cosas que toca tener en cuenta. Pero, pues, esto ya lo determina, es un comité evaluador de producto, básicamente. Nosotros como laboratorio simplemente entregamos un informe con las evidencias, con los resultados, y ya pues ya es el organismo de certificación de producto el que evalúa la conformidad o no. Pues nosotros simplemente nos brindamos es un informe. Pero bueno, para la cifra 6, sí, pues aquí ya es más sencillo. No, no debe ingresar polvo. Ese es el criterio. Entonces, pues, cuando un fabricante nos dice que su envolvente es 6, pues entonces es porque ya no tiene ningún, o sea, porque está hecha para que no haya un polvo en su interior. Entonces, ese es como el criterio de aceptación. Igualmente, vuelvo y digo, nosotros no declaramos ningún tipo de conformidad frente a estos productos, sino simplemente dejamos que pues, sea el comité el quien de evaluación de producto el que lo evalúe. Pues hasta ahí pues vamos con la primera cifra característica. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre la segunda cifra característica, que eso es básicamente penetración de cuerpos de agua. Esa es la que es aquí en la parte derecha, es ese número. Al final miramos un ejemplo. Bueno, aquí tenemos esta tabla, entonces ya cuando nos hablan en cuanto a la segunda cifra característica, cuando ella es 0, eso quiere decir que ella no está protegida contra cuerpos de agua. Por lo general, por ejemplo, una toma corriente de uso doméstico, ella está marcada como IP20, o sea, 2.0, a veces sale 2X. Entonces, eso quiere decir que, pues, que ellas están protegidas contra acceso de partes vivas o cuerpos sólidos, pero no está protegida contra cuerpos de agua. Entonces, por eso este 0. Ya 1, ya pues nos da un poco más de protección, que son ciertas goticas de agua que cae sobre la muestra. El 2 es igual, solo que con una inclinación de 15 grados. Ya lo que es el 3 y 4 ya es más una simulación lo que se hace es una simulación de lluvia. Entonces, pues se determina su protección contra la lluvia. Una es más exigente que la otra. El 5 y el 6 ya son chorros de agua. Uno es sencillo y el otro es más fuerte. El 7 es una inmersión temporal y el 8 es una inmersión continua. Entonces acá también tenemos pues una descripción breve de cada una de ellas. Pues, es básicamente lo que les acabé de mencionar. Para el tema de X3 y X4, la protección contra el agua cambia, es porque una es más rigurosa, una es más la cantidad de agua, una es en todos sus ángulos. En cambio, la 3 ya es una proyección de agua un poco más como superficial, un caudal menor de agua. Entonces nos cambia un poquito. Ya para pues las 5 y las 6, vuelvo y digo, son proyecciones o chorros de agua. El X5 se hace a 12.5 litros por minuto y el X6 se hace a 100 litros por minuto. Entonces, pues el 6 ya es mucho más exigente que el X5. Bueno, el 7 ya es contra inmersión de agua. Eso pues son inmersiones temporales, entonces son pruebas que duran media hora. El 8 es una protección contra pues, inmersiones, pero ya más prolongadas. Acá particularmente, esta prueba no la tenemos acá en el laboratorio. Lo que es la X1, X2 y X8 no la tenemos en el laboratorio. X1 y X2 son pruebas que la verdad son muy poco solicitadas. No, pues digamos que se prefiere que sea protegida pues por lo menos contra lo que es lluvia. Estas dos cifras, 1 y 2, no son muy utilizadas. Y ya lo que es 8 ya es como para instalaciones un poco más especiales. Entonces, pues lo que cambia el 7 y el 8 es que el tiempo va a ser más largo y la profundidad debe ser de más de 1 metro de profundidad.
Entonces, pues eso ya depende de los requisitos del fabricante, pues de lo que ellos quieran señalar. Pero esa prueba pues no la tenemos acá. Aquí miramos algunos pues, equipos que se utilizan para estas pruebas. Entonces, X1 y X2 utiliza un equipo como este. Lo que se ve aquí en azul, la parte de arriba, son estos son unas jeringas, no son unas agujas. Esas agujas pues tienen unos diámetros especiales de orificio, ¿sí? Y aquí abajo pues podemos ver un proyector, ahí es donde se sitúa la luminaria. Entonces esto lo que hace es suministrar algunas gotas de agua y pues se somete a la prueba, ya tiene que estar en movimiento y pues se mira pues su grado de protección. Bueno, lo que cambia X1 y X2 es que el X2 se hace inclinado, ¿sí? Inclinado a 15 grados, pero pues bueno, les digo, esta prueba no la tenemos acá. X3 y X4 utilizamos estos equipos que podemos ver acá. Entonces acá vemos un arco, acá hay unas agujas. Esto lo que hace es pues suministrar agua, unos chorros de agua pues continuos durante cierto tiempo, pues que por lo general son 10 minutos, para luminaria son 20 minutos. La muestra está en movimiento constante y pues ella recibe el agua, el rocío del agua. Este arco se mueve 60 grados para lo que es X3, se mueve 60 grados y pues se habilitan es como básicamente como el 66% de estas agujas son las que se habilitan para el rocío del agua. Ya cuando es X4, ya se habilitan la totalidad de las agujas y este arco gira 180 grados por lado y lado. Lo que hace es básicamente que la muestra reciba agua por los 360 grados, o sea, por todas partes. Entonces cambia el caudal del agua y cambia la proyección de la misma hacia la muestra. Entonces X4 es más exigente. Acá al lado derecho tenemos esto tiene forma de regadera, esto es una ducha. Esto se hace pues para muestras de más grande, de un tamaño más grande. Entonces, aquí, como pueden ver, este arco pues nos da para muestras no muy grandes. Esta otra pues sí ya es más para pues envolventes como tableros, cerramientos, cajas. Utilizamos esta que está acá. Esta ducha está fabricada o diseñada de tal forma pues que sea homóloga con lo que hace el arco. Acá tenemos la máquina para IPX5 y X6. Como lo mencionaba ahora, son chorros de agua. X5 que es a 12.5 litros por minuto y X6 que es a 100 litros por minuto. Entonces, pues de la una a la otra el caudal de agua cambia bastante. La presión del agua pues va a ser más fuerte para el X6 que para el X5. Pues se somete la muestra en constante movimiento, pues tenemos unas bases giratorias y sobre ella pues va a estar por determinado tiempo la muestra. Este tanquecito que se ve acá, esto ya es para inmersión en agua, esto es X7. Lo que se hace es que la muestra se ingresa en ese tanque, se llena el tanque de agua y se deja durante pues media hora, lo que nos pide esta norma, inmersa. Entonces ya después se evalúa si ingreso o no. No es mucho lo que tiene este ensayo. Y acá, pues para X8, esto es una máquina, como vuelvo y digo, este ensayo no lo tenemos acá, pero esta máquina trata de simular una condición de X8. Digamos que esta máquina se limita mucho al tamaño y pues al tiempo de ejecución. Esta máquina lo que hace es que como pues las muestras marcadas como X8, el fabricante dice a qué profundidad está. Y esto puede ser más de 1 metro, pueden ser 10 metros, 3 metros, pero esta máquina no es tan alta. Entonces,
lo que hace la máquina es ejercer una presión que simula esa presión superficial que daría un determinado número de metros que tiene por encima de agua. Bueno, aquí tenemos los criterios de aceptación. Entonces, acá nos dice que el comité técnico correspondiente especificará la cantidad de agua aceptable en el interior de la envolvente y precisará los ensayos de tensión dieléctrica si da lugar. Por lo general, la cantidad de agua que se haya podido introducir en la envolvente no deberá ser suficiente para afectar el funcionamiento, depositarse en zonas que puedan afectar en las líneas de fuga, alcanzar partes en tensión o acumularse en la proximidad de las entradas de los cables. Entonces, por eso, así como lo mencionaba ahora con los ensayos de polvo, cuando se hace un ensayo de estos, lo que se trata de pues, dar el resultado con registros fotográficos y pues el comité técnico tomará estos, deberá tomar, pues así debería ser, tomar estos criterios que estoy presentando acá para evaluar si ella, digamos, cumple o no cumple pues con la protección de cuerpos de agua. Entonces, pues, vuelvo y digo, aquí nosotros no damos ningún criterio de conformidad. Esto ya, pues, el Comité de Evaluación de Producto, pues, ya toma esto. Para el caso particular de luminarias, sí la norma nos pide pues, que hagamos los ensayos de tensión dieléctrica posteriores a estos ensayos. Bueno, aquí también podemos ver un ejemplo, ya aquí pues consolidando lo que pues lo que se ha charlado. Entonces tenemos aquí IP, tenemos acá la primera cifra característica. Entonces en este ejemplo dice IP65. Entonces, como es IP65, nos da que es totalmente protegido contra el polvo o estanca de polvo. Y la segunda cifra característica protegió contra el agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo. Entonces, cuando se dan estos IPs, básicamente se unen los dos números y se dice para qué está protegida ella. Entonces, la primera cifra, cuerpos sólidos, partes vivas. La segunda cifra, contra cuerpos de agua. Esta es, digamos, la finalidad de estos ensayos, determinar que esa marcación se le pueda colocar, esta marcación como vemos acá, pueda ser colocada en los equipos o en los equipamientos. Bueno, tal vez fue un poco rápido, pero pues podemos dejar un buen tiempo para las preguntas. Entonces quisiera saber qué preguntas tienen. Agradecemos al ingeniero Alejandro por su participación. Si me lo permite, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas que hemos recibido en el transcurso de nuestra sesión. La primera pregunta es, ¿en qué normas internacionales podemos encontrar las especificaciones en materia de envolventes? ¿Dónde podemos conseguirla? ¿Qué normas podemos? Bueno, lo que pasa es que las normas de producto pues tienen sus requisitos, o sea, toda norma de producto tiene sus requisitos de índice de protección. Entonces, un producto como por ejemplo un tomacorriente que está pues aquí en Colombia bajo NTC 1650, ella nos da ciertos parámetros para saber, para cómo determinar los índices de protección. Las luminarias IS 6598 también nos dan los parámetros para los índices de protección. Pero todas estas normas, particularmente, lo que siempre van a decir es que se vayan a las normas 60529, que es de la que acabamos de hablar, que con ella, con los ensayos que se hacen acá, se determinan los índices de protección. Entonces, pues, eso en conclusión es básicamente lo que cada norma de producto nos da. Pero pues esta norma en general, esta norma transversal, nos dan esos ensayos y esos parámetros para determinar el índice de protección y pues eso depende pues obviamente de su aplicación.
que tener en cuenta que hay ciertos equipamientos eléctricos que están hechos para áreas un poco más especiales donde de pronto ya no sea la IS 6529, sino utilice normas EMA, que pues en ciertos productos, sobre todo para espacios confinados, esas normas EMA ya nos dan unas directrices con base a otras normas, pues que son más, incluso más rigurosas que esta. Gracias. La siguiente es, Y lo ¿existe otro, una qué norma pena. colombiana o alguna referencia de este tema a nivel local? Mm, hasta donde yo sé, todavía no tenemos una NTC que sea equivalente con la IS 60529. Entonces, estoy casi seguro de que no lo hay. La siguiente es, ¿qué tiempo se debe considerar para recibir el informe de prueba a partir del momento en que uno contrata el servicio con NICE? Bueno, ese de pronto también es un tema un poco más comercial. Por lo general acá lo que se les da son 5 días, pero pues ya ahí sí la invitación sería ya consultar con el área comercial el tema de los tiempos de entrega, porque sí, pero por lo general son 5 días. Estos ensayos pues sí no duran mucho. Bueno, de pronto no lo mencioné ahorita, pero los ensayos de polvo, sí, cuando están dentro de la cámara, ellos duran 8 horas. Entonces sí es un ensayo de un día para otro. Pero de resto, digamos, los ensayos son un poco más rápido. Más sin embargo, pues esto depende pues, de una programación que se haga en el laboratorio. Entonces, pues, si yo le digo 5 días, no quiere decir que es que nos demoremos haciendo 5 días el ensayo, sino que pues son los tiempos mínimos estimados para entrega. De igual manera, ahorita estamos entregando bastante rápido las cosas, pero pues vuelvo y digo, pues no quiero decir algo y después me crucifiquen. Eso, el acercamiento puede ser con el área comercial y ellos ya les dan los tiempos para estos ensayos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se determinan qué pruebas deben realizarse en lo que se refiere a riesgos como el polvo o el agua? ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta? Bueno, pues esa determinación sí la hace el comité de producto, obviamente depende de su campo de aplicación. En el momento en que se vaya a hacer digamos, la evaluación, miran primero que pues, si son para la intemperie, para uso exterior, interior, determinan las pruebas aplicables. Igualmente está el tema del fabricante. El fabricante decide si su muestra va a ser para IPX5, X6, depende de su aplicabilidad. Y pues eso tiene también unos trasfondos que son como comerciales. Entonces, pues sí, básicamente eso. Ellos determinan, o sea, el comité de producto determina. Igualmente aquí se reciben muestras pues, para el tema de investigación, que si un cliente necesita saber si su muestra cumple ciertos IPs, pues aquí se puede determinar y esto está abierto para esos campos de investigación. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿NICE cuenta con la parte de certificación de este tipo de productos? Claro que sí. Sí, de igual manera, aquí pues están todos invitados a que pues que vengan, ¿sí? Cuando se tengan dudas frente a esto, digamos en el tema de certificación, nosotros somos áreas completamente independientes, certificación de producto y el laboratorio. Sin embargo, pues se trata de trabajar de la mano, obviamente. Podemos revisar, están invitados, o sea, la invitación es a revisar los alcances que tenemos tanto en certificación de producto como en el laboratorio por parte de ONAC, en el directorio de acreditación de ONAC, podemos ver qué podemos hacer también. Entonces, sí, pues con la parte de certificación de productos se acercan, miran pues qué es lo que necesitan, aquí se les da orientación
Lo interesante acá es que como el laboratorio está acá mismo, muchas veces los clientes vienen, nos visitan, miran algunas pruebas, se les explica, se les da claridad. Incluso el objetivo de esta charla que estamos haciendo hoy es como en parte brindar esa claridad para pues, ciertos tipos de pruebas que hacemos acá. Perfecto, gracias. La siguiente es, quisiera saber qué porcentaje de polvo en el IP5 son permitidas. Es que eso depende, pues digamos que no podemos decir tanto porcentaje de polvo se le ingresó. Hay veces que hay acumulaciones, hay veces que simplemente pues es como rociadito, por decirlo de alguna manera burda, que llega dentro de la envolvente. Vuelvo y digo, nosotros no podemos declarar conformidad. Sin embargo, en los resultados presentamos, incluso fotográficamente, lo que es el ingreso. Y es ese comité de certificación de producto que determina qué tan relevante es ese polvo que se pudo haber ingresado. Como yo decía hace un rato, un ejemplo, este polvo que utilizamos acá es un polvo talco industrial. Ese polvo no es perjudicial, ¿sí? Pero entonces una parte de los criterios de evaluación, incluso ya lo vamos a mirar acá, en un segundo. ¿Dónde estaba? Listo. Dice, la protección se satisface si el examen muestra que el polvo talco no se ha acumulado en una cantidad o en un lugar tal que cualquier otro tipo de polvo podría afectar el funcionamiento correcto del equipo. Entonces era el ejemplo que iba, que por ejemplo este tipo de envolventes que son utilizados para metalmecánica, por ejemplo en talleres o en lugares donde digamos se presenta un grado de contaminación alto y esa contaminación proviene de polvo pues, derivado de metales. Entonces, un ejemplo y que digamos podría ser como algo, como el peor de los casos, por decirlo de alguna forma, es que si este polvo que ingresó en nuestra prueba no fuera ese talco industrial, que es un polvo muy normal, sino fuera polvo metálico, entonces, ¿qué implicaciones habría? Pues por eso es que pues, los comités de certificación de producto pues, determinan ese tipo de cosas y con estos criterios que les estoy presentando. Entonces, pues ya va como más del tema de certificación y para qué el fabricante lo quiere. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es, en los calibres, ¿cómo mide la fuerza de ensayo? ¿Podría explicar un poco más del tema? No le escuché muy bien, perdón, ¿podría repetir la pregunta? En los calibres, ¿cómo mide la fuerza de ensayo? ¿Podría explicar un poco más del tema? Ah, listo. Entonces tenemos estos calibres que tenemos acá en esta imagen. Bueno, en estas imágenes. Ellos en la parte posterior del mango tienen una, pues como una rosca donde podemos adaptar a un dinamómetro que tiene una capacidad desde 0.2 hasta 200 newton. Entonces, pues conectamos al dinamómetro y el dinamómetro con todo y equipo, con todo y galga, se le ejerce pues esa presión sobre cualquier obertura que pueda tener la cubierta o el equipamiento. Se hace esta fuerza y se determina si ingreso o no, obviamente con el indicador eléctrico, que pues derivado a lo que se conecta con el dinamómetro, ese indicador eléctrico que puede hacer pues hay diferentes normas que nos piden diferentes indicadores, pero puede ser, y bueno, y principalmente en esta norma es una lámpara que se prenda, entonces hace contacto y el indicador eléctrico pues prende un bombillo a cierto voltaje, un voltaje que va entre 40 y 50 voltios, pues lo que nos pide la norma. Si este se enciende, quiere decir que hubo un ingreso. No enciende, pues no hubo acceso a parte peligrosa. Lo que pasa es que la punta de estas son metálicas y están conectados al indicador eléctrico o al cable. Al hacer contacto, pues entonces es como si cerrara un circuito por dentro, o sea, habría un choque eléctrico.
y se reza el circuito y se prendió la lámpara o se activa el indicador eléctrico, que también puede ser un multímetro. Entonces, de esa manera determinamos ese acceso y hacemos nosotros las pruebas. La siguiente y última es, ¿existe alguna tabla de equivalencia válida que compare las IS 60529 con la NEMA? No existe. Los ensayos sí pueden ser muy sencillos. Cuando uno mira digamos, estas clasificaciones NEMA, pueden ser muy similares a los que dice la IEC, pero estas normas NEMA tienen requisitos adicionales, requisitos particulares para estos ensayos. Por lo tanto, no son ensayos NEMA y IEC, no son equivalentes. Son mucho más exigentes, bueno, o más exigentes las NEMA, entonces no tienen alguna equivalencia. Estas serían todas las preguntas que tenemos. Si no hay más preguntas, a todos ustedes les agradecemos nos hayan acompañado a este Diálogos en Vivo, que serán sesiones que mantendremos de manera mensual para acercarlos a diversas temáticas que pueden resultar de interés en los sectores industriales a los que pertenecen. Muchas gracias al ingeniero Hernández por compartirnos su experiencia y reitero los correos disponibles cliente@nicecolombia.com, el número 50, sí, perdón. Sí, claro. El número 57 601 75 68 48 5, extensión 101 con nuestra área comercial, en donde se encuentran nuestros equipos de expertos de NICE en Colombia para brindarles respuesta a cualquier inquietud específica que pueda existir sobre el tema abordado el día de hoy. Por su participación, muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Bueno, de igual manera, muchas gracias a todos por estar aquí conectados, por interesarse por estos temas. Esto es bastante interesante y pues la verdad yo creo que trata de quitar ciertos nubes que le queda a veces al cliente o pues a las personas con este tipo de pruebas. Pues ahí ya tienen un número, ya pues los correos para que ustedes se puedan comunicar, si tienen más dudas, si quedaron preguntas que de pronto no alcanzaron a realizar, nosotros con mucho gusto pues, se las respondemos y pues la invitación de a todos es para que se acerquen acá y pues estén más como de la mano de este tipo de cosas, pues aquí con NICE brindaremos el apoyo. Muchas gracias y pues espero les haya servido, espero no los haya aburrido con esta charla y pues que tengan un buen día. Muchas gracias, Jessica, también.